Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en este espacio, les doy una bienvenida súper especial y los invito cordialmente a que se unan a nuestra comunidad dándole al botón de suscribirse, que está por aquí abajito, y activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tenido a muchos de ustedes con la expectativa al rojo vivo. Un momento que ha generado ríos de tinta digital y que se ha convertido en un verdadero icono para los seguidores de una de las parejas más comentadas del panorama televisivo. Vamos a desmenuzar ese momento tan esperado, ese instante que todos queríamos ver, que nos tuvo al borde del asiento, vibrando con cada mirada y cada palabra, el primer beso de Kerem y Hande en la exitosa serie Senkalkam. ¿Listos para que analicemos sus emociones reveladas, sus gestos, la química que trascendió la pantalla y se clavó en nuestros corazones? Agarren sus crispetas, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno, muy bueno. Como bien saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo, sino que su conexión en la vida real pareció reflejarse de manera casi mágica en sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ. La serie Senkalkam fue el escenario perfecto para que esta química floreciera, y justo en ese contexto, ese primer beso que vimos en pantalla, no fue simplemente una escena más en el guión. Fue un evento en sí mismo. Millones de ojos estaban puestos en ellos, no solo los del público, sino también los de la crítica y la industria, esperando ese momento que sellara la conexión tan palpable, tan eléctrica que existía entre sus personajes. Ese beso era la validación de todo el anhelo que los fans habían depositado en la pareja ficticia. Y cuando finalmente sucedió, las redes sociales, como era de esperar, explotaron en un torbellino de emociones, celebraciones y, por supuesto, análisis minucioso. Analizar ese primer beso va mucho más allá de la simple actuación, de memorizar líneas y de seguir las indicaciones de dirección. Se trata de sumergirse en las sutilezas, en esos pequeños gestos que dicen tanto, en la mirada que lo anticipa todo, en la forma en que sus cuerpos se acercan, en la fragilidad y la fuerza que emergen de la interacción. Y es que en un primer beso, ya sea en la ficción o en la vida real, hay una cantidad abrumadora de emociones que se cruzan, que se entrelazan, que pugnan por salir a la luz, la dulce anticipación de lo que está por venir, la timidez inherente a un primer contacto íntimo, la excitación burbujeante de la atracción, el nerviosismo que acelera el pulso, la ternura que surge de la conexión, y por supuesto, la confirmación de ese sentimiento que ha ido creciendo de forma orgánica, que se ha tejido con hilos invisibles pero poderosos. En el caso de Kerem y Hande, este primer beso fue particularmente cargado de significado, de expectativa acumulada. Ya habían construido una química increíble en pantalla, una complicidad que se sentía real, que trascendía los diálogos. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que dejaba claro que había algo más allá de la simple interpretación, algo que el público percibía y anhelaba. Los fans ya estaban inmersos en el mundo de los chips, creando parejas imaginarias y soñando con que esa conexión tan magnética y creíble traspasara la pantalla, se materializara en la vida real. Y la serie, de manera muy inteligente, supo jugar con esa expectativa, con ese deseo del público. Alargaron el momento, nos brindaron pequeñas pistas, pequeñas chispas, hasta que finalmente, con una narrativa que parecía diseñada para ello, llegó el gran evento, el momento cumbre. Cuando observamos la escena en detalle, podemos notar la vacilación inicial. No es un beso impulsivo, desatado, sino más bien un paso tentador, cuidadoso, hacia lo desconocido, hacia la confirmación de lo que ambos parecían sentir. Hay una delicadeza palpable en la forma en que Kerem se acerca a Hande, como si midiera cada milímetro, y en la reacción de ella, vemos una mezcla de sorpresa genuina, un leve sobresalto, y una dulce rendición ante el momento. Sus ojos, antes de que sus labios se encuentren, se miran fijamente, creando un puente de conexión, un diálogo silencioso. Es en esa mirada donde vemos la pregunta tácita, el «¿vamos a hacer esto?», cargada de expectación y un ápice de riesgo, y la respuesta silenciosa, el «sí quiero», llena de confianza y de un sentimiento ya consolidado. La duración del beso también es un factor crucial en su impacto emocional. No es un beso fugaz, un roce efímero que se desvanece en el aire, sino uno que permite que las emociones se asienten, que la conexión se sienta en toda su magnitud. Es un beso que respira, que se desarrolla, que permite que la intensidad se filtre. Y la reacción posterior es clave, es la cereza del pastel. Esa pequeña sonrisa que se dibuja en sus labios, ese ligero apartar la mirada,
casi avergonzado, esa forma en que sus manos, casi de forma instintiva, se buscan o se posan suavemente, todo habla de algo que acaba de suceder, algo significativo, que los ha dejado a ambos un poco aturdidos, un poco desubicados, pero de la mejor manera posible. Es ese momento de «wow, esto acaba de pasar» de asimilación de lo vivido, que se graba a fuego en la memoria del espectador y seguramente en la de los propios actores. Desde el punto de vista de la actuación, la habilidad de Kerem y Ande para transmitir esa vulnerabilidad, esa ternura contenida, esa autenticidad emocional, es lo que hizo que la escena fuera tan creíble, tan conmovedora y tan impactante para el público. No se sintió forzado, no se sintió artificial, no pareció una mera representación. Se sintió como el resultado natural, la culminación lógica de todo lo que sus personajes habían vivido, de todo lo que habían construido hasta ese momento. Es la recompensa de las miradas robadas, de los roces accidentales, de los silencios cargados de significado, de las palabras no dichas pero sentidas intensamente. Y por supuesto, hablemos de la reacción del público. Las redes sociales se inundaron, como mencionamos, de comentarios, memes, vídeos de reacción, GIFs y todo tipo de celebraciones. Para muchos, este beso era la validación de sus esperanzas, de sus teorías, de todo el cariño y la admiración que sentían por la pareja. Era la confirmación de que la magia que veían en pantalla era real, o al menos, lo suficientemente convincente y poderosa como para que los fans la sintieran así, para que la hicieran suya. Fue un momento que unió a la comunidad de seguidores en una ola de euforia colectiva. Es interesante también pensar en la presión que debieron sentir los actores. Estar bajo el escrutinio de millones de personas, sabiendo que millones de ojos están esperando ansiosamente un momento como este, y tener que interpretarlo de manera que fuera auténtico, conmovedor y que cumpliera con las expectativas. Es un desafío monumental. Y ellos, sin duda alguna, lo lograron con creces. Demostraron una maestría actoral que va más allá de la mera técnica. Podemos destacar varios aspectos de sus emociones reveladas en ese beso, desglosándolos con un poco más de profundidad. Primero, la anticipación y la duda inicial. Ninguno de los dos se lanza sin pensar, sin medir el terreno. Hay un momento de pausa, de confirmación visual, de sentir si el otro está listo, si el momento es el adecuado. Esto muestra una cierta precaución, un respeto por la fragilidad del momento, pero también un profundo respeto por la conexión que están a punto de sellar. No es un acto irreflexivo, sino un paso consciente y anhelado. Luego, la ternura y la dulzura. No es un beso apasionado en el sentido más salvaje o desenfrenado, sino uno que está lleno de afecto, de cuidado, de delicadeza. La forma en que sus labios se encuentran, la suavidad del contacto, sugieren un sentimiento genuino que va más allá del simple deseo físico. Es un beso que comunica cariño, afecto, y una profunda apreciación por el otro. La sorpresa y el asombro, especialmente perceptible en Ande, es un detalle que añade una capa de autenticidad adorable. Esa ligera apertura de ojos después del beso, esa expresión de «acabo de hacer eso», de maravillarse ante lo vivido, es palpable y encantadora. Revela que incluso en el contexto de la ficción, el momento tuvo un impacto real, que los tomó por sorpresa en su propia representación. La conexión y la sincronía son evidentes. A pesar de la posible actuación, la forma en que sus cuerpos se ajustan el uno al otro, la forma en que sus manos se buscan o se posan suavemente después, indica una armonía, una sintonía que es difícil de fingir. Parece que se entienden sin necesidad de palabras, que sus movimientos son una extensión natural de sus sentimientos. Y finalmente la alegría y la satisfacción silenciosa. Esa pequeña sonrisa que ambos comparten, esa mirada de complicidad que se cruzan después del beso, es la expresión más pura de haber cruzado un umbral importante, de haber dado un paso adelante significativo en su relación ficticia, y de sentir la profunda alegría y satisfacción de ese logro, de esa conexión finalmente establecida. Este primer beso en el contexto de Senkalkam se convirtió en un verdadero catalizador. A partir de ese momento, la relación de Serkan y Eda tomó un nuevo rumbo, se intensificó, se volvió más profunda y más compleja. Y la química entre Kerem y Ande, que ya era palpable, pareció intensificarse aún más, alimentada por la emoción de haber dado ese paso adelante. Fue un momento que quedó marcado para siempre en la memoria de los fans, un hito que sigue siendo objeto de conversación, análisis y, por qué no decirlo, de nostalgia para muchos. Incluso ahora, tiempo después de que la serie terminara su emisión, la IM.
Agen de ese primer beso sigue evocando emociones, sigue generando ese cosquilleo en el estómago. Es un recordatorio poderoso de la magia que puede ocurrir cuando la química entre dos actores es tan fuerte, tan real, y de como una buena historia, una dirección acertada y una ejecución impecable pueden crear momentos verdaderamente inolvidables para el público, momentos que trascienden la pantalla y se quedan con nosotros. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, el primer beso de Kerem y Hande en Senkalkam fue mucho, mucho más que una simple escena. Fue la culminación de una tensión romántica cuidadosamente construida a lo largo de episodios, un momento cargado de emociones que los actores supieron transmitir con una autenticidad conmovedora. Vimos anticipación, duda, ternura, sorpresa, una profunda conexión y una alegría silenciosa, todo revelado en sus miradas, sus gestos, la cadencia de sus movimientos y la forma en que sus labios se encontraron. Fue un hito que resonó con millones de fans alrededor del mundo, demostrando el poder innegable de una buena química en pantalla y la capacidad de una historia para cautivar, emocionar y dejar una huella imborrable en la memoria colectiva. Y eso es todo por el vídeo de hoy, amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis detallado y apasionado de uno de los momentos más esperados y comentados de Senkalkam. Me encantaría saber su opinión sobre este primer beso. ¿Cómo lo sintieron ustedes en el momento en que lo vieron? ¿Qué les pareció la actuación de Kerem y Hande en ese instante crucial? ¿Creían que la química era real o puramente actuación? Déjenme todos sus pensamientos, sus impresiones y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir esta pasión por las series y los actores que tanto nos gustan. Su participación activa hace que este canal sea lo que es, una comunidad vibrante y llena de energía. Y si les gustó este vídeo, si sintieron la misma emoción al revivir este momento, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también aman el mundo del espectáculo, que vibraron con Senkalkam, o que simplemente disfrutan de un buen análisis de momentos televisivos icónicos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido para ustedes, más historias que contar y más emociones que compartir. Un abrazo gigante.